Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, nos da mucho gusto que esté con nosotros y en esta ocasión el consejero electoral Alejandro González Estrada nos tiene una interesante charla. Vamos con usted, consejero. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa La Urna. Quiero agradecer en esta emisión la presencia de dos personas que nos han acompañado y que ahora han estado muy de cerca en Coahuila con un seminario que está impartiéndose por parte del Instituto y la Facultad de Jurisprudencia aquí en Coahuila, y que algunos de ustedes las conocen. Son dos expertas en temas electorales y hoy vamos a pedirles que nos hablen de uno de sus temas favoritos que tiene que ver con el género. Me permito presentar en primer término a Farah Müller. Ella es una especialista en Derecho Electoral. Si bien no es abogada, créanme que sabe mucho de la materia y ha estado muy adentro de los temas electorales, tanto de organización, de voto democrático en el extranjero, y participa activamente en muchas actividades dentro del Instituto Nacional Electoral. Y por otro lado, otra conocida de nosotros, Ariane León, que es una especialista y así abogada de la Libre de Derecho y especialista entre otros temas en argumentación. Y hoy vamos a pedirle que nos argumente en materia de género para poder contextualizar algo que acaba de pasar en el Instituto Electoral de Coahuila. En días pasados aprobamos por unanimidad en el Pleno del Consejo General los lineamientos conocidos como 3 de 3 de género o de violencia de género para evitar y tratar de erradicar un poco o mucho este tema de la violencia de género. Explico muy brevemente que estos lineamientos lo que buscan es que las personas que se postulen para los cargos de elección popular, como será en este caso en Coahuila para integrar los 38 ayuntamientos de nuestro estado, no se encuentren en ninguno de los supuestos de violencia que establecen estos lineamientos, que en rasgos generales se trata de deudores alimentarios, de personas que han sido sancionadas por algún abuso contra las mujeres, y estos temas en particular vamos a tratar de desarrollarlos y tratar de explicarnos por qué es necesario y de dónde nacen estos lineamientos y la necesidad de implementarlos. Quisiera que arrancáramos con eso y le voy a ceder el uso de la voz de manera inicial a Farah para que nos comente un breve contexto de esto. Adelante, Farah, gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ti, Alejandro. Feliz de estar otra vez contigo, compartir el espacio y además compartir con Ariane, aunque ya sea de forma virtual, ya por fin nos conocimos. Pues mira, a ver, ¿de qué trata? ¿No? ¿De qué va? Pues de lo que se trata esta iniciativa, estos mecanismos, es de elevar la calidad de la representación de las personas que llegan a los cargos de representación popular y también de elevar el contexto de exigencia. Como tú lo acabas de explicar, es muy sencillo. Se trata de que todas las personas que quieran ser candidatos llenen un documento bajo protesta de decir la verdad y digan que no han incurrido en 3 delitos, ¿no? Que es que no son agresores sexuales, que no han cometido violencia doméstica o familiar y que no se encuentran en un registro vigente de deudores alimentarios, ¿no? Esto, ¿de qué va? O sea, lo que se trata es de que no queremos y no deberíamos de querer, y yo creo que eso tendría que ser un piso mínimo entre ciudadanía y partidos políticos, tener delincuentes, agresores, acosadores, deudores alimentarios en los cargos de elección popular. No, se trata del tipo de democracia que queremos tener, se trata de qué personas queremos que nos representen, que hablen por nosotros, que legislen por nosotros, que nos cuiden, y se trata de asumir una premisa que me parece que es básica, que tiene que ver con que lo personal es político y que lo que es privado sí es de interés público, porque no es posible que alguien que vulnera un derecho en lo privado lo vaya a defender o peor aún, lo puede erradicar en el espacio público. Entonces, estas son las premisas de donde parte esta iniciativa y yo quisiera dejar 2 ideas simplemente sobre la mesa en este primer inicio. La primera es que no es una medida que se tome en el vacío, no es una medida aislada, es parte de un mandato constitucional y legal, ¿no? 3 de 3 que ahora retomó Coahuila, que también es parte de unos lineamientos del INE de octubre pasado, septiembre me parece, no, octubre pasado, y que tiene que ver con, este es solamente un artículo,
¿no? De unos lineamientos de mayor envergadura que tienen que ver con la prevención, la atención, la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y esto, a su vez, es parte de 3 reformas constitucionales. De ahí viene, de la reforma constitucional de 2011 de Derechos Humanos, de la reforma de paridad de 2019 y de la reforma de abril pasado sobre la violencia política de género. De ahí viene el mandato. El INE asume esta responsabilidad y también mandata a los soples a hacer lo propio. Es decir, es que sí es una obligación, y es una obligación que se da bajo un asidero legal, digamos, muy robusto. Y la segunda es que es una batalla ganada, pero es una batalla ganada primero por la sociedad civil organizada. Es una iniciativa que surge de un grupo de mujeres, un colectivo que lleva literalmente años trabajando por la igualdad sustantiva de las mujeres, y al que se sumaron pues legisladoras políticas de todas las trincheras y finalmente las instituciones pues para robustecer y darle cuerpo al artículo 34 constitucional, que lo que dice es que un requisito de elegibilidad es tener un modo honesto de vivir. Y entonces de esta forma, todo este cuerpo normativo que se ha desarrollado tiene la dirección, está direccionado para que las autoridades electorales tengan elementos de prueba al momento de decidir si una candidatura es procedente o no. Gracias, Fara, tu comentario inicial. Si nos quieres comentar, Ariadne, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Pues primero agradecer de nueva cuenta la invitación. Muy contenta de poder estar aquí y de igual manera compartir este espacio con Fara de un tema tan relevante, al menos para el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Pues un poco lo que me gustaría notar, adicional a lo que comenta Fara, es esta importancia y relevancia de los lineamientos que emitió el INE, que ahora el acuerdo que se emitió y se publicó por el Instituto de Coahuila. Me parece que esto es un paso importante en búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Como bien saben y como bien sabemos, el tema de la violencia y la lucha de la violencia contra las mujeres se ha gestado desde diferentes lugares y desde diferentes trincheras. Ahora la parte o la materia electoral también se está haciendo cargo de podemos decir, de una deuda que tenemos o que se tiene con las mujeres respecto de esta erradicación, ¿no? Todas las instituciones del país, todas las instituciones del Estado y todas las autoridades tienen la obligación de erradicarla y de emitir medidas que permitan o que podamos llegar a un momento en el que ya la violencia contra las mujeres no exista. Y ahora le toca en el ámbito electoral. Y me parece que es muy importante en este proceso electoral, sobre todo, que es el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país por los números de cargos que se van a renovar, que se emitan estos lineamientos. Como bien lo señalaba Fara, estos lineamientos no vienen de la nada, obedecen a una lucha importante de sociedad civil, también de las consejeras del INE, de las autoridades comprometidas con este mandato constitucional. Y me parece que es un aporte fundamental para la erradicación de la violencia, ¿no? Efectivamente, estos 3 temas en los cuales se tiene que llenar este formulario de buena fe por parte de las personas que aspiren a una candidatura, de no haber sido condenadas ni sancionadas por violencia familiar u otro tipo de violencia de género, ni por delitos sexuales, y también que no sean deudores alimentarios. Me parece que es indispensable y es un tema estrictamente necesario. Ahora, también quisiera señalar que si bien es cierto la violencia contra las mujeres per se se realiza o se ejerce por los hombres, lo cierto es que la violencia contra las mujeres por razón de género no solamente los actores pueden ser los hombres, sino también pueden ser las propias mujeres, ¿no? Entonces, esto no es un ataque personal a un género en lo particular, sino simplemente a terminar con un problema estructural que vivimos todos los días en este país. Desgraciadamente, como bien se ha señalado, esta es nuestra otra pandemia, ¿no? La violencia contra las mujeres. Entonces, yo dejaría aquí, retomando un poco lo que dice Fara de la importancia y la necesidad, y señalar que no son lineamientos en contra de un género en particular, sino es en contra de la erradicación de un problema estructural, ¿no? Entonces, por aquí dejaría mi intervención para poder avanzar en los siguientes temas. Alejandro, gracias. Me gustaría que pudiéramos platicar en esta parte final de este bloque y arrancamos en la segunda parte del bloque con un tema que ponía en la mesa Fara cuando decía, a ver, esto se trata de un requisito de elegibilidad. Es decir,
estamos haciendo que sea efectivo el tema de un modo honesto de vivir. Me gustaría que pudieran hacernos alguna revisión un poco más profunda de cómo se va a materializar y aplicar durante los registros de los candidatos este tema para efecto de que los partidos políticos vayan siendo conscientes de la necesidad de revisar sus candidaturas para evitar, digamos, que se le cancele la candidatura a alguien que ellos quisieran postular debido a esto. Y una cosa que me gustaría que me ayudaran a reflexionar con el público, y es el tema de que se trata de una medida proporcional, legal, constitucional, y que busca abonar al desarrollo democrático de nuestro país, y no se trata de, digamos, abusar de ningún género o evitar coartar el derecho político electoral de los ciudadanos. En un minutito, para retomar en el siguiente bloque, me gustaría, por favor, que nos mencionaran cuáles ustedes creen que sea la ratio legis, el fundamento de esto y por qué es bueno para nuestro país y nuestro Estado en este caso. Pues mira, ahora que decías que los partidos políticos deben de hacer conciencia, pues más bien tienen que saber, yo creo que se tienen que enterar que están obligados, o sea, que no va a ser una concesión, no es algo a lo que le van a dar fácilmente la vuelta, por dos cosas. Además del tema jurídico del que ahorita vamos a hablar, esto es parte, además de este marco normativo del que ya yo hablaba y que tiene que ver con reformas constitucionales, también tiene que ver con un movimiento social que les está exigiendo y que los va, digamos, a ventanear, va a ser público, porque toda esta información es pública. Ahora existe el Registro Nacional de Personas que han sido sancionadas porque han cometido, ¿no? Por una sentencia han cometido violencia política de género. Y el estar inscritos en este registro nacional, que me parece que ya son 13 a 17 personas, es uno de los elementos que las autoridades electorales ahora mismo tienen para poder decir si una persona tiene o no un modo honesto de vivir. La verdad es que el asunto de la denuncia sí tiene que ser una sentencia o deben de estar condenados, no es nada más que hayan formado parte, o sea, que exista una acusación en su contra. Y esto, aunque nos deja, digamos, un mal sabor de boca, ¿no? Porque, pues, finalmente hay personas que sienten que con tener 5 denuncias de abuso sexual es suficiente para probar que eres un agresor. Pero por parte de las autoridades electorales es cierto que se necesita una sentencia, una condena, porque también choca con otros derechos fundamentales, que es el principio del debido proceso, la presunción de inocencia y además el derecho humano que todos tenemos a poder ser votados. Entonces es por eso que sí se necesita esta sentencia, pero, y sé que me estoy colgando un poquito, nada más rápido, las autoridades electorales se van a llegar, no es solamente tener este formato, ¿no? El llenarlo bajo protesta, decir la verdad si mientes, es una falta a la ley. Las autoridades electorales podrían dar, más bien van a dar vista, van a tener elementos de prueba y también es un llamado para que la sociedad civil mande todos estos elementos que tiene sobre todos los candidatos. Y si por alguna razón un OPLE o la Autoridad Nacional diera el registro, todavía existen en las salas, la cadena impugnativa del Tribunal Regional, de la Sala Superior, para poder allegar de estos elementos. Bien, aquí vamos a concluir este primer bloque y regresamos contigo, Ariane, para que nos comentes acerca de este tema, por favor. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, regresamos a este segundo bloque para seguir hablando acerca de los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral para erradicar y apoyar la erradicación de la violencia de género, en particular para que los candidatos que se registren en la próxima elección de ayuntamientos cumplan con estos lineamientos. Ariane, nos quedamos para escuchar tu aportación, por favor. Sí, gracias, Alejandro. Pues un poco en lo que comentaba Fara, me parece relevante destacar la obligatoriedad de estos lineamientos. O sea, no es, si bien son unos formatos que se van a llenar de buena fe, eso no implica que no sean obligatorios y que eso se deje a la potestad de los partidos políticos o de los candidatos si deciden o no llenarlos. No es un requisito de elegibilidad. Ahora, me parece importante solamente mencionar
dos sentencias de la Sala Superior que confirmaron resoluciones de la Sala Jalapa precisamente con el tema del modo honesto de vivir. En aquel momento se impugnó la candidatura de un presidente municipal a la reelección precisamente por haber incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Jalapa revocó el registro del candidato por no cumplir precisamente con el requisito de no tener un modo honesto de vivir. Y esta sentencia o esta resolución se confirmó por la Sala Superior, ¿no? Y en esa misma línea también la Sala Jalapa ordenó en otra sentencia la creación de un registro de personas sancionadas por violencia política de género, y a la vez también ordenó al Instituto Nacional Electoral la creación de su propio registro, ¿no? Entonces vemos cómo hay una tendencia por parte de la autoridad jurisdiccional electoral para decir que esto no es una situación al arbitrio o potestad de los partidos políticos o de los candidatos, sino ya es una exigencia legal y constitucional y ahora jurisprudencial para dar cumplimiento con estos lineamientos, ¿no? Otra cosa que en este rápido tiempo para platicar sobre la proporcionalidad, no son lineamientos que sean, que no hayan pasado este test de razonabilidad o este test de proporcionalidad, ¿no? Efectivamente se tomaron diferentes medidas, podemos decir que es idóneo porque cumple con una finalidad constitucionalmente legítima que ya platicamos en el primer bloque, también es necesaria porque es la medida menos restrictiva a otros derechos de otros candidatos y como decíamos, no está dirigido a un género en particular, sino a una práctica y erradicar una práctica estructural. Y también es proporcional en sentido estricto, porque se ponen en la balanza los diferentes derechos que están en juego. Y uno de esos derechos, por ejemplo, se habla de la presunción de inocencia y si se viola el derecho a la presunción de inocencia o no, pero es muy claro los lineamientos cuando dice que es una sentencia condenatoria o una condena por alguna de estas tipos de violencia, ¿no? Entonces sí se hizo una ponderación, un ejercicio de ponderación y como bien lo comentaba Fara, ya está el registro también en el Instituto Nacional Electoral y de las 17 personas que hasta ahora están registradas, una de ellas es mujer, ¿no? Lo que nos da ver, o sea, nos deja ver que no es una persecución en contra de nadie en lo individual ni contra un género en lo particular, sino simplemente contra la erradicación de una práctica tan grave y tan terrible como es la violencia estructural contra las mujeres. Entonces yo aquí lo dejaría, creo que me excedí en mi minuto, pero aquí lo dejaría. Gracias, Alejandro. No, estamos muy bien de tiempo. Lo que me gustaría también que me ayudara a reflexionar es, ¿esta medida en qué beneficia a nuestro país, en qué beneficia a nuestro Estado? ¿Por qué es bueno que contemos con esta medida? Me gustaría escuchar comentario primero, Fara, después Ariane, por favor. Híjole, qué importante lo que dices. Mira, para esto yo quisiera dar solamente unos datos que me parecen muy ejemplificativos de dónde estamos, ¿no? La mitad de las mujeres, bueno, el 40% de las mujeres en este país han sufrido violencia por su pareja en la relación actual o en la inmediata anterior. De 4 niños que necesitan su pensión alimentaria, solo 1 la recibe. Y cada hora, 2 mujeres son abusadas sexualmente en este país. Estos datos se repiten mucho. La violencia contra la mujer en todas sus formas está perfectamente documentada, pero también muy normalizada. Y entonces yo no sé hasta dónde llega a simbrar en el ánimo público los datos de los que te estoy hablando. Hace poco en un foro donde se hablaba sobre este tema, decían que el presidente de la Comisión de Género del Congreso de Morelos tiene una denuncia por violencia sexual, ¿no? Y hace poco vimos también al un presidente municipal en Jalisco agrediendo físicamente a su mujer en la calle y entonces él salió a decir que no, ese es su ámbito privado y que no tiene nada que ver con lo público, ¿no? Entonces, el problema no solo son los candidatos, el principal problema son las estructuras o candidatas, como bien decía Ariane, son las estructuras, los partidos políticos que los protegen, que los incentivan, que los defienden, ¿no? Ahora mismo lo hemos estado viendo y alguien decía, es que los partidos políticos deberían de ser filtros y no coladeras. Y lo que pasa es que están siendo coladeras. También está ya documentado en un informe de la ONU y de IDEA Internacional que los partidos políticos son el principal obstáculo para que las mujeres influyan dentro de la vida partidista y, por supuesto, dentro del debate y la agenda pública. Entonces, por eso es importante y por eso la relevancia de estos lineamientos es que obliga a partidos nacionales y locales porque forman parte de esta violencia estructural y es muy interesante este artículo sobre el 3 de 3 de la violencia contra las mujeres porque todos los otros artículos en los lineamientos lo que hacen es proteger a la mujer que está en la política.
Pero este artículo lo que hace es proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes que no están en la vida política, pero que son agredidos o que su derecho es vulnerado por personas que sí lo están. Entonces, me parece de ahí la relevancia de este tema del que estamos hablando. Adelante, Ariane, por favor. Gracias, Alejandro. Pues me parece que Farah dijo un tema fundamental, que es el tema de la normalización de la violencia. ¿En qué nos ayudan estos lineamientos? ¿En qué nos ayuda esta exigencia? Precisamente que no tengamos a personas en el ámbito público que son quienes toman las decisiones, quienes al final del día son quienes nos van a regir la conducta y van a sancionar a quienes generan la violencia si las mismas personas que están ahí son perpetradores de diferentes tipos de violencia. Entonces me parece que estos lineamientos y este acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila es fundamental para no solamente erradicarla en la parte estructural, sino que desde las esferas políticas, desde las esferas de la toma de decisiones de quienes nos representan en este país, puedan efectivamente ser personas que no han sido sancionadas, que no han sido condenadas por un tema de violencia política o por un tema de violencia contra las mujeres en términos generales, y entonces sí empezar a erradicar, y entonces sí empezar a cuestionar y a sancionar con mayor mano dura a esta práctica tan lamentable, ¿no? Entonces, me parece que estos lineamientos abonan muchísimo. Por ahí sí hay un momento de conclusiones. Me gustaría nada más dejar algo en la reflexión final, pero creo que es un avance fundamental para erradicar y para eliminar una práctica que ha sido normalizada, como bien lo decía Farah, desde hace muchísimo tiempo. Bien, para dejarles 2 minutitos de conclusiones, me permitiré telegrafiar rápidamente algunas cosas que he comentado. Primero, se trata de una medida que está fundamentada legal y constitucionalmente. Además, que es muy importante resaltar el tema que viene de la sociedad civil y ojalá esa misma sociedad civil nos acompañe en la implementación de estos lineamientos para que señalen, expresen lo que consideren sobre algunos candidatos. Y me queda muy claro que ya incluso los tribunales han determinado que el modo honesto de vivir también tiene que ver con respetar a las mujeres y eso es algo que hay que celebrar. Para concluir, me gustaría que nos dieran sus conclusiones. Empezamos 2 minutitos con Farah, 2 minutos con Ariane para despedir el programa. Muy amable, Farah, adelante, por favor. No, pues gracias. Se va como agua el tiempo acá. Pues mira, yo quiero resaltar 3 ideas. Tú lo acabas de decir. Esto es consecuencia de un movimiento social y eso es importante decirlo. Participar sirve, organizarse, funciona, tiene consecuencias. Este 3 de 3 llegó para quedarse. En segundo lugar, así como cuando se ejerce violencia contra la mujer, sea en el ámbito privado o público, se ejerce, digamos, contra esa persona, pero también es un mensaje para todas las demás. Este 3 de 3 es un mensaje también de decir ya basta. Yo también creo, como Ariane, que este va a ser un parteaguas. La idea además no es solo que se quede en el ámbito electoral, sino que se aplique también a la designación de funcionarios públicos y a las personas que quieran concursar. Ahora mismo el INE tiene 3 convocatorias abiertas para ser consejeros de los OPLs y en las 3 ya es un requisito también contar con este 3 de 3 y estoy segura que se va a implementar en el ámbito federal, local y municipal porque este movimiento así lo está impulsando. Y finalmente, estamos en el proceso electoral más grande de la historia, 21,000 cargos de elección popular, la mitad de los que lleguen van a ser mujeres y la mitad de los que lleguen son hombres y la idea es que ninguno sea un acosador, un agresor o un deudor alimentario, así que hay que conocer a nuestros candidatos y finalmente hay que castigar con el voto porque no queremos a este tipo de personas en el poder y eso también va a ser un buen mensaje para los partidos políticos. Ariane, por favor. Gracias. Pues igual retomar, y creo que ya lo hemos mencionado en cada una de nuestras intervenciones, lo fundamental y la importancia de estos lineamientos y de esta medida y esta llamada 3 de 3 contra la violencia, pero yo quisiera dejar solamente un tema aquí en la reflexión y tiene que ver con qué sigue y cuáles son los retos de esta 3 de 3, ¿no? Es algo que es efectivamente pues novedoso y un paso muy grande, pero tenemos que también entenderlo bajo el contexto que vive un país en donde la investigación de cada uno
tanto delitos sexuales como también dentro de los pues juicios familiares o de otro tipo de procedimientos en donde se alega o se denuncia violencia, no somos o no tenemos una justicia realmente expedita en este tipo de situaciones, ni la investigación a veces es una investigación con la debida diligencia. Entonces, tenemos un punto ahí que creo que es lo que te toca reflexionar para los siguientes procesos y las siguientes elecciones, y es, a ver, si bien estamos garantizando el derecho a la presunción de inocencia de las personas que han sido denunciadas, me parece que también tenemos que entender el problema estructural de la investigación en México y saber si efectivamente, porque o sea, se renuevan cada 3 o cada 6 años los cargos públicos, y no necesariamente y no siempre las investigaciones ni los procedimientos se resuelven en 3 años o en 6 años, ¿no? Una persona que puede ser denunciada al principio, puede ser que siga su investigación, llegue al poder porque no está condenada y al final del día impida que se lleve a hacer una investigación efectiva. Entonces me parece que sí tenemos que empezar a reflexionar y también entender nuestro contexto mexicano de este tipo de investigaciones. Este es un avance fundamental y no quiero, por supuesto, decir que no lo es, sino simplemente también poner en el tintero y decir qué pasa con nuestro problema de falta de investigación y de juzgamiento efectivo que tenemos en este país, en donde las violaciones graves a derechos humanos, incluida la violencia contra las mujeres, no se investiga de la manera adecuada ni tampoco con la celeridad que lo necesitamos para que podamos tener y firmar efectivamente de buena fe que no hemos sido condenados ni sancionados por un tipo de esta violencia, ¿no? Entonces, como dice Farah, me parece oportuno, creo que en temas de violencia contra las mujeres siempre hay que creerle a la víctima, ¿no? Y cuando hay duda, pues sancionar con el voto me parece que es fundamental, ¿no? Aquí lo dejaría y pues agradecerlo de nuevo por la invitación. Pues como siempre el tiempo se va volando, necesitamos un programa de 6 horas o 2 días. Pero les agradezco mucho y le invitamos a todo el mundo para que por favor sigan en redes sociales estos lineamientos y las acciones que se van a estar tomando por parte del Instituto Electoral para estas elecciones de los 38 ayuntamientos en nuestro estado, y invitarlos a que nos acompañen en la siguiente emisión. Agradecer a Farah, agradecer a Ariane y a todos los que nos escucharon y nos acompañaron en esta emisión. Muy amable y muchas gracias. Hasta aquí el programa. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.